Mateo capítulo 13, el verso 43 al 50, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si ve que cada vez se ha ido identificando un poquito más las comparaciones de cómo es el reino de los cielos, cómo va a ser cuando lleguemos allá y cómo es todavía aún viviendo aquí en la tierra. ¿Alguien de aquí sabe lo que es una red de pesca, hermanos? Sí, yo creo que todos, ¿no? O una atarraya, como se conoce, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien la ha pescado con esa? A ver, es bonito pescar con esas cosas, ¿no? Con las atarrayas, ¿sí? O tras mayos más mejor, ¿no? Pasa recogiendo todo así. Bueno, Jesús sabía mucho de esto en este tiempo. Si se recuerdan, vamos a ver también a los discípulos que Jesús escogió y que andaban pescando. Jesús pone este ejemplo como es el reino de los cielos, que dice que es como esa atarraya, ¿ok? El reino de los cielos es la atarraya. La palabra de Dios es la atarraya, es la red que se tiende, ¿ok? El mar, hermanos, representa el mundo, ¿ok? En la mayoría de las veces, cuando usted ve en la palabra de Dios mar, se está refiriendo simbólicamente al mundo, ¿ok? ¿Se acuerdan que hemos dicho que la Biblia está escrita, podemos decir, en cuatro maneras? Podemos decir proféticamente, ¿ok? Alegóricamente, que ahí vienen todas las parábolas, los simbolismos y todo eso, y poéticamente. Entonces, estamos y literalmente, entonces, está cuatro veces. Aquí está hablando de una manera alegóricamente de que el mar representa al mundo. ¿Ok? Los peces representamos nosotros. ¿Ok? Entonces, lo que Jesús quiere enseñarle aquí a sus discípulos es que cuando predicamos la palabra de Dios, hermanos, tiramos esa red y no sabemos a quiénes les estamos predicando y no nos toca a nosotros saber a quiénes o juzgarlos, a quiénes les estamos predicando. Porque muchas de las veces nosotros como seres humanos somos buenos para juzgar, hermanos. Y no sé en qué estará eso, no sé quién nos dijo, pero nos gusta, o sea, nos encanta juzgar a alguien y dice, y ya viste que Julanito se compró tal cosa, ya viste que Julanito cayó o le fue infiel o se divorciaron o esto o el otro y comenzamos a señalar, a juzgar y a veces sin saber, ¿no? Entonces, cuando predicamos la palabra de Dios, hermanos, tenemos que predicarla literalmente como esa red, tirarla. Y sabes, el trabajo de nosotros es tirar esa red, tirar la palabra de Dios y de Dios va a ser el trabajo. En este caso habla de los ángeles en el último, en el versículo 49 dice, y así será en el fin del siglo que saldrán los ángeles y apartarán. Entonces, en otras palabras, no nos va a corresponder a nosotros apartar a las personas, hacer acepciones de personas. Hay personas que se van a salvar por tu predicación y hay personas que no se van a salvar, hermano. Yo no me puedo frustrar por personas que simplemente yo predico la palabra de Dios y la persona cierra su oído, vino una vez y ya no vino. Yo lo trato de hacer con mucho cariño, con mucho amor, me esfuerzo, lo hago y todo. Y a veces yo sé que tal vez vengo, qué sé yo, cargado y hablé algo que no tenía que hablar y la persona se ofendió, pero esa no es mi intención. Mi intención es hablar la palabra de Dios como Dios me lo manda y de Dios es el que da la salvación a esa persona.
Yo no puedo decidir, hermanos, quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. A mí me gustaría que todo mundo, así como Dios dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ese es también mi deseo, que nadie se pierda. Y por eso créame que me preparo todos los días para traer la palabra de Dios, para predicar, porque aunque no lo creamos, muchas veces que dudamos, esto aquí es algo pasajero, 80, 100 años que vamos a vivir. ¿Qué se compara con una eternidad, hermanos? O sea, es como un segundo comparado con toda una vida, lo que estamos viviendo. O sea, muchas veces pensamos que esto es todo, pero no, somos seres eternos. Dios dice que ha puesto eternidad dentro de nosotros. Hay algo, somos seres pensantes, seres racionales, que pensamos y decimos, existo, ¿ok? Pienso, luego existo. ¿Qué hay? ¿Por qué hay? O sea, Dios nos hizo de esa manera, de una manera que Dios ha puesto esa eternidad en nosotros, hermanos. Cuando pasemos a esa eternidad, vamos a ver allá en el cielo, nos vamos a acordar, decir, es cierto lo que el pastor predicaba aquel tiempo. Ese es mi deseo. Algo, hermanos, que quiero compartirle aquí, cuando Jesús llama con sus discípulos, hermanos, fíjense aquí en Mateo 4, por favor, regrésese a Mateo 4, allá atrásito, cuando Jesús llama a sus discípulos, en el verso, vamos al verso 17 hasta el 22. Mateo capítulo 4, del verso 17 hasta el 22, dice aquí, estos fueron sus primeros discípulos de Jesús, ¿ok? Desde entonces comenzó Jesús a predicar, ¿ok? Y a decir, ¿qué decía? ¿Cuál era la predicación de Jesús? Esa era la predicación de Jesús, ¿ok? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. La obligación que nos corresponde a nosotros, hermanos, es arrepentirnos, ¿ok? ¿Por qué? Hay una recompensa, porque hay un regalo, porque el reino de los cielos se acercó. Cuando vino Jesús, se acercó aquí a la tierra. Entonces ya hay una recompensa. Pero ¿por qué el requisito es arrepentirse? Porque en el cielo, hermanos, no va a entrar nadie que no se haya arrepentido. ¿Ok? El problema no es hacer las cosas malas o pecar. El problema es no habernos arrepentido. Ese es el problema. El problema de Judas no fue haber entregado a Jesús. El problema de Judas fue no haberse arrepentido. Judas tuvo un remordimiento. Se recuerda que agarró y tiró las monedas y dijo, he entregado a alguien inocente, pero él no se arrepintió de corazón. Cuando nos arrepentimos, hay un turnaround, que nos regresamos y miramos hacia otra dirección de donde venimos. Pensamos y vemos la manera diferente. Comenzamos a tratar a las demás personas de una manera diferente, que comenzamos a ver ahora sí que a Dios, a Cristo en esa persona. Porque no hay manera, como lo he dicho muchas veces, de servir a Dios más que sirviéndole a mis semejantes, a mi prójimo. Es la única manera, hermanos. Seguimos entonces, ¿sí? Esa era la predicación de Jesús y esa tiene que ser nuestra predicación, hermano. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicamos de todo, hermanos, de tantas cosas que predicamos, pero siempre la predicación, the main one es esa, la manera principal tiene que ser esa, de que el reino de los cielos, hermanos, está aquí. Es un reino que Dios nos vino a dejar, a que aprendamos a vivir de esa manera, que tenemos un rey, que no nos mandamos a nosotros mismos. Cuando tú estás sirviendo a ese rey, yo te quiero decir de parte de Dios, nada te va a faltar. Amén. Porque el rey se encarga de proveer, el rey se encarga de buscar, de conquistar, de traer a que el pueblo tenga todo. Eso es cuando, si usted estudia a mí me gusta ver esas películas viejas a veces de que hay esos reinados y hay esas guerras y todo, y se encierran en una ciudad y el rey se encarga ahí de proveer todo. Entonces son tantas cosas
que tenemos que aprender. Ok, el verso 18. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Aquí andaba el Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Ok? El verso 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré, ¿cómo? Pescadores de hombre. Y ellos entonces, dejando al instante las redes sociales, le siguieron. A ver, es lo que tenemos que nosotros ahorita dejar tantas redes sociales, ¿no? Y seguir a Jesús, porque todas las redes nos impiden a veces seguir a Jesús. Tenemos tiempo para ver el chisme de, mira, fulanita de tal, cómo se tomó esta foto y todo eso. Hermano, júzgueme mal si usted quiere, pero sabe una cosa, yo soy de la vieja escuela. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Siempre cuando yo veo a alguien, una pareja bien ahí encaramelados, como esos buñuelos ahí, besándose y aparecen en las fotos y acá y allá y esto, el otro, yo digo, están a punto de divorciarse esas personas. O están diciéndole a los demás que realmente se aman porque realmente algo ahorita, antes de tomarse la foto, se agarraron de la greña. O se golpearon y ahorita tienen que salir ahí. Entonces, no está mal de vez en cuando tomarte una foto, o sea, y todo eso, pero ya cuando es algo, una adicción y todo eso, hermanos, yo creo de que realmente, o sea, ¿para qué necesitas decirle a los demás que realmente amas a alguien? Porque realmente no lo amas. Si yo le tengo que andar diciendo a mi esposa a cada 5 minutos que la amo, es porque ella duda de que la amo, ¿correcto? Ojo ahí. Entonces, y tampoco hombres no es un pedimento para que de vez en cuando te le digas, sabes qué, amor, te amo, pero se lo dices, el amor, cuando le dices te amo, no es un te amo antes de patearla. ¿Sí me explico? O sea, es un te amo que ya se lo demostraste con hechos, muchas, o sea, y se lo vas demostrando con hechos y al final el te amo, si se lo logras decir, si de repente te queda tiempo, ya eso es como la cereza del pastel. Podemos decir, es the cherry on top of the cake, ¿sí? Que ya simplemente fue algo que ¡pah! Lo terminas, pero no es algo de que, bueno, no sé por qué me metí ahí, pero si Dios habla de un Pedro es porque hay un Pedro aquí en la iglesia, hermano. Amén. Así que, sí, no está mal, o sea, anda, o sea, caramelado, santo, está bien, o sea, qué bueno que lo puede, pero, o sea, ya andar, o sea, presumiendo todo en la red, cada ratito, dice, oye, como que, ¿quién duda de tu amor por ella o por él, o qué pasa, o qué onda, no? Pero las apariencias engañan, hermano, casi siempre que hemos visto eso con mi esposa, casi siempre, ya cuando conoces bien a la persona, y dice, oh, por eso es que andan poniendo ahí fotos que se aman y todo eso, porque hay realmente que se duda mucho, ¿no? Fue antes de haber peleado, o a veces en la familia también, hermanos, cuando no pasa nomás entre parejas, entre la familia también pasa, que tienes a tus hijos y todo, y muestras una familia ejemplar, que wow, que por eso tantos jóvenes que a veces tienen problemas psicológicos porque dicen, es que tal familia es una familia perfecta, tiene el cuerpo perfecto, tiene esto, aquello y lo otro. No hay nadie perfecto, ni la familia perfecta, ¿sí? Todos estamos luchando, hermanos, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, algunos cogíamos de un lado, otros cogíamos de otro. Por eso necesitamos a Cristo en nuestra vida, si no, ¿para qué Cristo vino a salvarnos? Amén. Él vino porque tenemos necesidad y no está mal. Lo malo es cuando no le confesamos a Dios nuestros pecados, porque la Biblia dice que el que encubre su pecado, ¿ok? Él no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, dice que alcanzará la benevolencia de Dios y alcanza la misericordia. ¿Ok? El problema es no confesarlo, cuando nos ponemos a cuentas con Dios. El verso 19, ¿no? 20, ¿no? Ok, 20 dice, pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca
con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. El verso 22. Y ellos dejando, ¿cuándo? Ayer, mañana, pasado, al instante la barca y a su padre le siguieron. Ok, hermanos, aquí esto nos enseña algo de estos prototipos de sus primeros discípulos de Jesús, hermanos. Fíjese cuando esta es una manera. Yo lo he dicho muchas veces. Yo a las 2 semanas que acepté a Cristo, hermanos, me bauticé. Y lo he dicho muchas veces después, caí, no me voy a parar aquí como alguien, no, pastor, nunca. No, hermanos, yo se los he dicho muchas veces, lo he compartido, ¿sí? Y, pero saben que lo que he notado cuando alguien, hermanos, le predican la palabra de Dios, no necesitas sermonearlo tanto, hermano. Cuando a alguien tú le hablas la palabra de Dios, hermanos, porque muchas veces dicen, es que tienes que hablarle con cariño, con amor y todo esto. Hermanos, o sea, la palabra de Dios, hermanos, se habla como debe ser. Jesús les dijo, vengan y síganme. Ellos que dicen, al instante le siguieron, porque había algo que les decían, Él es el Hijo de Dios. Él es la palabra de Dios. Amén. Y no necesita uno andarlo vigilando a nadie. Porque cuando alguien te anda vigilando, lo más probable es que lo vas a hacer lo que te anda vigilando por hacer. Amén. Esa es la verdad. O sea, cuando entendemos de que Dios nos está viendo y que Dios nos amó aún siendo pecadores, dice la palabra de Dios, no cuando éramos sanos, nos amó cuando éramos pecadores. Amén. ¿Cuánto más no nos va a amar ahora que somos ahora sí que justificados por Jesús, por la sangre de Cristo, hermano? Amén. Nos va a amar aún más, pero tenemos que saber eso. Entonces estos al instante eran cuatro, dos hermanos, dos parejas de hermanos, ¿correcto? Y eran trabajadores. Los primeros estaban echando la red, estaban pescando. Según se cree que Pedro tenía un negocio de venta de peces. Era un negocio grande porque se recuerdan después en otro episodio que dicen que tenía a otros trabajadores en la otra barca, que entonces Pedro era un empresario, un negociante que de eso se ganaba la vida. Y estos otros dos, que eran Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, andaban con su padre y no eran niños, ¿ok? Ya eran hombres, de 30 hombres con pelos en las patas, ¿sí? Entonces, porque muchas veces pensamos que eran niños, no, eran hombres ya. Entonces, Jesús los llama y dice que al instante, hermanos, dejaron las barcas, dejaron las redes. ¿Por qué? Cuando tú estás convencido de seguir a Dios, hermanos, en donde quiera que tú vayas, lo vas a seguir. Amén. Lo vas a seguir. Si Dios te manda para México, para China, para Guatemala, para Honduras, para El Salvador, para donde quiera que te mande, tú vas a buscar la manera cómo servir a Dios sin que el pastor te ande llamando, sin que el pastor te ande buscando. Amén. O sea, eso ya cuando uno tiene una relación con Dios, cuando Dios ya te llamó, porque uno tiene ese llamado. Yo felicito a la mayoría de aquí, hermanos, siempre vienen sin que nadie los ande llamando. Y yo no los llamo hasta que ya veo que ya faltaron unas 3, 4 servicios o algo, los llamo, no para regañarlos, simplemente a ver si están bien, ¿sí? Porque a veces no se sabe, pero de eso se trata. Entonces, estos jóvenes, dice, al instante dejaron y también dejaron ¿a quién? A su padre. Esto de dejar a su padre no es totalmente dejarlo abandonado, sino es que pusieron a Dios antes de, eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? No es dejarlos abandonados a su suerte, porque la Biblia entonces se contradijera. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga duración en la vida y te vaya bien en la tierra que Jehová te da. Así que si tienes a tus padres vivos, hónralos. ¿Cómo los honras? Con tus palabras, agradeciéndoles, dándole gracias. Gracias mamá que me cocinaste. Gracias papá que me hiciste esto. Aún si te corrigen, gracias que me corregiste de esto o lo otro, que no me dejaste hacer aquello. Ya si están ya uno ya adulto y sus padres también, igual, hermanos, como he dicho muchas veces, apóyalos, mándales tu dinerito de vez en cuando tú puedas, aunque te avientes una bronca con tu esposa, no importa, hazla entender a tu esposa, a tu esposo, que ambos hagan ese acuerdo ahí. ¿Sabes qué? Mi mamá, mi papá ya están viejos,
o no es que ellos lo necesitan, porque muchas veces ya no necesitan dinero, pero no es que ellos necesiten, es que nosotros necesitamos la bendición de ellos. ¿Estamos aquí? Bueno, otro pasaje, hermanos, que quiero leer aquí. Vamos a ver en Mateo 22, por favor. El verso 14. Aquí cómo Dios va a ser escogidos. ¿Se recuerdan de que vimos que el reino de los cielos es como esa red que se echa, pero al sacarla, no todos los peces se llevan? Cuando usted tira esa red, los que han ido a pescar saben que a veces salen los diferentes peces chiquitos, muchas especies, y especies que no son comestibles tal vez, o que no se te antoja, o que no vas a llevar, o todavía les falta crecer, las dejas ir para atrás y todo. Entonces, aún están los peces diablos también, todo eso. Hay muchos tipos de clases de peces que tú los dejas ir. Entonces, son muchos los llamados, hermanos. Miren, el verso 14 dice, porque muchos son los llamados, pero ¿qué? Pero pocos son los escogidos, ¿ok? Esto nos implica de que en el reino de los cielos, hermanos, no va a entrar nadie que no haya sido escogido. Amén. Usted es un escogido por Dios, hermano. Aunque lo dude, aunque dude de su hermano, en serio, él es un escogido de Dios. Ahora vamos a ver en Mateo 25, por favor. Mateo 25, del 32 hasta el 46. ¿Lo tiene? Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, ¿ok? ¿Alguien de aquí tiene cabritos y tiene ovejas, hermanos? Eso yo no los tengo, pero es divertido también ver eso. Hay ah, aunque bueno, no se parecen más, tal vez en el tamaño, ¿no? Pero de ahí no se parecen nada las ovejas con los cabritos, ¿no? Las cabras son las que se suben a los árboles, hermano. Las ovejas no. Bueno, pero así como ese dice, apartará, fíjense en el verso 33, dice, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Imagínense esta cosa, esto es lo que Jesús pone aquí, este ejemplo, ¿ok? ¿Cómo es que qué característica tiene una persona escogida de parte de Dios, hermano? Aquí es lo que nos está diciendo, ¿ok? En el verso 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Ok? Y te sustentamos, y sedientos y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Verso 39. ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Verso 40. Y respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. Qué bonito esto, hermanos. ¿Saben por qué nosotros le decimos hermanos? Lo he dicho muchas veces, porque Jesús es nuestro hermano.
mayor, ¿ok? Y Dios tiene hijos, no tiene nietos, ¿ok? Tiene hijos, nada más, ¿ok? O somos hijos o no somos hijos. ¿Somos escogidos o no somos escogidos? Aquí Jesús les puso un ejemplo a todos. ¿Cómo nosotros podemos ver, hermanos? ¿Cómo podemos ver que somos escogidos? Sirviéndole a los demás. Es la única manera que podemos saber cuando somos escogidos. Que dice, ¿cuándo me vistes desnudo? Si Jesús nunca, a Jesús no lo vamos a poder ver desnudo y lo vamos a vestir. Ni ellos pudieron, entonces nosotros no lo vamos a poder hacer, pero por cuanto lo vimos en alguien más, en la necesidad de alguien más, lo pudimos hacer. Pero de la otra manera, no podemos, hermanos. De la manera que podemos servir a Cristo es ayudando a nuestro prójimo. ¿Sí? En ese tiempo, como el pastor dice, aparta las ovejas de sus cabritos, así va a ser en el reino de los cielos. Que no todos, hermanos, usted se va a llevar 3 sorpresas cuando llegue allá al cielo. ¿Ok? Nos vamos a llevar esas 3 sorpresas. Sorpresa número 1 es ¿dónde abrimos nuestros ojos? ¿Dónde estamos? Y dices, wow, aparecí en el cielo, yo creí que no iba a entrar al cielo, no creí que iba a entrar al infierno, ¿ok? O al revés, dices, pensé que iba a entrar al cielo y nos encontramos en el infierno. Sorpresa número 1. Sorpresa número 2, ¿ok? ¿Quién tú pensabas que iba a ir al cielo? ¿Sí? No está. Y al que tú pensabas que sí iba a ir, no está. So, esa va a ser una sorpresa, hermanos, tremenda. Por eso nosotros no podemos saber quiénes van a ir al cielo y quiénes no. Es por demás. ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos del trigo y la cizaña? Que yo aprendí de una persona que me dijo que algunos lo conocen por trigo macho, creo que dijo trigo, no me acuerdo. A la cizaña, que es el trigo infértil, pero es que se ve igualito. Pero realmente no nos corresponde a nosotros determinar quiénes van al cielo y quiénes no. Simplemente nos corresponde predicar la palabra de Dios. Aún nuestros hijos, hermanos, nosotros, ¿qué más da que nosotros les predicamos la palabra de Dios? Pero al final ellos van a tomar conciencia, van a tomar la decisión de servir a Cristo o no servirlo. Pero de usted, de mí, depende de predicarles la palabra de Dios, instruirlos en el camino, para cuando sean grandes no se aparten. ¿Por qué? Es la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande, no se va a apartar. Y aunque se aparte, vuelve a regresar porque sus frutos, hermanos, recuérdense que Jesús dijo, el árbol malo no puede dar frutos buenos y el árbol bueno no puede dar frutos malos. ¿Esto cómo es? Una persona que es un escogido de Dios, hermanos, podrás irte al mundo, podrás ir a hacer lo que tú quieras, pero sabe un momento, llega un momento que vuelves en sí como el hijo pródigo que dice, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo no pertenezco a este mundo. Entonces, eso no se te cuenta como fruto. ¿Por qué? No estaba en ti. Por eso dice, volviendo en sí. Fue algo que pasó por ahí. Por eso cuando le agarra la chiripiorca a nuestros jóvenes y me voy de la casa a hacer esto y esto que el otro, ya tiene ya 40 años, déjalo ir. Es más, ponle ahí una patadita ahí. Es un favor que te está haciendo, ¿sí? Pero a veces como padres, como madres, no, no te vayas, mi hijo, que no sé qué. No, hermanos, hay que aprender. Por eso, disfrútelos ahorita que están joven y lo que quiera enseñarle, enséñeselos ahorita. No espere a que llegue el tiempo de que, ya se va a ir, ahí queremos enseñarle todo. Ahorita hay que enseñarles cuando lo tengamos en casa. Ya cuando llegue una edad de 18 años, 20 años, qué sé yo, la edad que ya se quieran ir, gloria a Dios, hermanos. Amén, somos como esos pajaritos, ok, váyase, mijo. Yo ya estoy seguro que ya le enseñé lo que yo pude hacer. Vaya a ver para que mire cómo es la vida ya adelante. Y va a ver, llega un momento que esa joven, esa jovencita, comienza a tener esa relación con Dios y comienza a tener esa dependencia con Dios individual. Amén. A mí no me anda vigilando mi madre que yo ando haciendo. ¿A ustedes? ¿O su papá? Llega ese momento que llega esa conciencia y dice, yo necesito de Dios. Y tienes oportunidades de hacer cosas malas, ¿sí o no?
todos los hombres que están aquí, hermanas, por muy, tal vez usted dice, no, a mi esposo no creo que alguien le eche ojos. Eso usted cree, ¿sí? Su esposo es un carita y olvídese, donde quiera que anda, cualquiera, cualquiera, así que, ¿sí? Es, ¿sí o no? Nadie me apoya ahí, no ninguna. No. ¿Qué dicen? No, huir no es cobardía, dice, es evitar el peligro, ¿no? Pues sí, o sea, oportunidades siempre van a haber. Eso no lo puedes evitar, esposa. Porque muchas veces piensa que el esposo tiene que andar ahí vigilándolo y que esto, que el otro. No, si uno quisiera hacerla, la vas a hacer y se acabó. O sea, tienes que entender eso. Todo es comunicación y que hagas esa confianza al uno hacia el otro. Amén. No podemos andar vigilando todo el tiempo a nuestros hijos ni a nuestros cónyuges. Tenemos que hablar las cosas como son, hermanos. Nos quedamos en el verso 41. Gracias. Entonces dirán también a los otros, ¿ok? Los de la izquierda, apartados de mí, malditos al juego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, ¿ok? Aquí está algo que nos da aquí una pista, es el infierno, hermanos, no fue preparado para el ser humano, ¿ok? El infierno fue preparado para el diablo y sus seguidores, los ángeles, una de la tercera parte de los ángeles del cielo, que fueron millones, ¿ok? Para ellos fue preparado el infierno, ¿ok? Pero sin embargo, el diablo no le gusta irse solo al infierno, ¿ok? Lo vuelvo a repetir en cámara lenta. El diablo no le gusta irse solo al infierno, como el que hace maldad, el que está planeando maldad, siempre no le gusta hacerlo solo, le gusta contagiar a alguien más. ¿Ok? Siempre va a ser así. Lo bueno, miren hermano, lo malo es más contagioso que lo bueno. ¿Sí o no? Y cuesta más, ¿ok? Lo bueno que lo malo. Lo malo es muy fácil, como he dicho muchas veces. Aún para enviciarte, cualquiera hasta te regala ahí las cervezas, la marihuana, la cocaína, el crack, lo que tú quieras. No sé ya qué más drogas hay ahorita en la actualidad. Pero te lo regalan, ¿ok? ¿Por qué? Porque no quieren, hasta dicen, es que hacerlo solo no tiene chiste. ¿Sí o no? Siempre es así, hermanos. Las cosas del diablo fueron preparadas, el infierno fue preparado para el diablo, ¿ok? El verso 42, ¿ok? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Si se da cuenta aquí, les dice exactamente lo mismo que les dijo a los otros. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, ¿ok? Queriéndose tener la excusa, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos ¿a dónde? ¿No se alegra por eso? Irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mira, hermanos, si se dieron cuenta, usa los mismos argumentos para irse a unos al cielo y otros al infierno. ¿Sí se dio cuenta? Se la pongo un poquito más fácil. Yo he escuchado dos tipos de personas en la vida, ¿ok? Unos que dicen de esta manera, dicen así, yo he sufrido mucho en la vida, no tuve comida, mi papá nos abandonó, mi mamá tenía que tener dos trabajos y no tuve educación, no tuve aquello y no tuve esto, no tuve lo otro y por eso estoy como estoy. Soy un mediocre, bueno para nada. Y escuchas a la otra parte de la persona y dice, igual manera, yo
no tuve a mi papá, nos abandonó cuando éramos niños, mi mamá tuvo 2 trabajos, la educación era pésima en la escuela donde está y por consecuencia yo dije, yo tengo que echarle ganas porque yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo que yo pasé. ¿Sí se da cuenta que los mismos usan los mismos 2 argumentos para poder echarle ganas o dejarse caer? En Dios, hermanos, nunca nadie va a tener excusas o va a poder decirle a Dios que no tuvo la oportunidad. ¿Por qué? Porque la red es la red. No fue una caña de pescar, fue una red. ¿Sí? Una red abarca más. De eso simboliza la palabra de Dios que abarca todos, hermanos. Cuando lleguemos al cielo, ninguno va a tener la excusa. Así que si tú ahora sí que no planeabas venir hoy y viniste hoy a la casa de Dios, te amolaste porque ahora ya no vas a tener excusa cuando llegas al cielo. Ya escuchaste la palabra de Dios, ahora sí que gloria a Dios por eso, amén. Porque veniste. Ahora, ¿qué vas a hacer con lo que hemos escuchado, con lo que has escuchado, con lo que Dios nos ha hablado, hermano? Eso es lo importante, porque la cosa no es escuchar, sino que la cosa es hacer. Los frutos son los que determinan quiénes somos, por cuanto dice que lo hiciste, no por cuanto pensaste, pastor, pero es que yo pensaba limpiar la iglesia. Hermanos, yo también pensaba bendecirte, fíjate, pero no lo hice. Yo también pensé en invitarte a comer y hasta me la saboreé la comida, pero no. ¿Cuántos creen? ¿Sí sabe el libro el de los hechos, cómo se llama? Hechos de los apóstoles. No se llama el libro de las intenciones de los apóstoles. Amén. Por intenciones nadie come aquí, hermanos. Explíquele a su hijo con hambriento en la casa, dígale, es que yo intenté o quería cocinarte, pero no cociné. Eso no cuenta. Se le va a morir de hambre el chiquillo si no le cocina. Lo que cuenta son los hechos, hermanos. Amén. Por los hechos serás juzgado, por tus hechos, hermanos, por tus acciones serás justificado, serás juzgado. No hay de otra. Amén. Los frutos es algo que ya se hizo, que ya está hecho. Amén. Entonces, esa red es la palabra de Dios, hermanos. Cuando tengas la oportunidad de hablar la palabra de Dios, porque te tengo noticias, Jesús siguió agarrando a más discípulos. ¿Para qué? Para que la red se siguiera expandiendo y hasta el día de hoy alguien te predicó la palabra de Dios. Alguien me predicó a mí la palabra de Dios y eso simboliza el reino de los cielos. Estamos viviendo en el reino de los cielos porque se está predicando la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer con lo que estamos escuchando? ¿Lo ignoramos o simplemente o somos de la izquierda o somos de la derecha? Ambos miraron, ¿ok? Ellos dicen, ¿cuándo te vimos? Ellos tenían la oportunidad también, como igual que los otros, hermanos. Por cuanto lo hicimos por Jesús, por algún pequeñito de estos, lo hicimos por los demás, hermanos. Nadie puede pasar por inocente delante de Dios, hermanos. Dios es así. La palabra de Dios nos habla y nos previene de todas las cosas que están pasando. Así que el reino de los cielos es comparado. Vamos otra vez a nuestro versículo base, Mateo 13. Ya con esto ya vamos a terminar. En la red, el verso 47 dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, ¿ok? Pero tenemos que echarla, tenemos que predicar la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces nos quedamos callados y es cierto, hay momentos que tenemos que aprender a callar, pero hay momentos que tú ves la necesidad en alguien y echas. Mira, yo te quiero decir esto. ¿Quién tiene más posibilidades? Creo que Michael Jordan fue el que dijo esa palabra de que tienes más posibilidades de tirar la pelota cuando la tiras que se meta al aro a que si te quedas con la pelota pierdes totalmente todas las oportunidades. Entonces, en nuestras vidas seamos así. Muchas veces pensamos, pero ¿no va a escuchar la palabra de Dios? Si tienes la oportunidad, tira esa red, porque es una vez echada al mar, puede que sí, agarres peces. A veces, y yo he escuchado testimonios de eso, tú le estabas predicando a esta persona, pero ¿sabes qué? Había alguien allá atrás y estaba escuchando.
Y ahora sí que la cosa no era para Juan, era para Pedro. ¿Sí? Entonces, pero así pasa. Muchas de las veces es así en nuestro corazón que hablamos la palabra de Dios y tú y yo no sabemos quién va a venir en ese atarrayazo, en esa red. ¿Sí? Pero tenemos que echarla, ¿correcto? El verso 48 dice, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Ok, asimismo, el fin de este siglo que estamos viviendo aquí, el fin del siglo, ¿se recuerdan que una vez prediqué de que es literalmente cuando se acaba el mundo o el fin de un siglo de una persona? Sí, cuando la persona, en otras maneras, te quiero decir algo, y no te tomes muy en serio la vida porque te lo garantizo que no vas a salir con vida de este mundo. ¿Sí? Hay dos cosas aquí en la vida que son seguras. De ahí, nada es seguro en la vida. ¿El pastor va a estar aquí el siguiente domingo? No es seguro. ¿Que tú vas a estar mañana con tu esposa? No es seguro. Lo único, dos cosas seguras aquí es la muerte, dijo la abuela, y los impuestos. ¿Así? Nada más. Así que no te la tomes muy en serio porque no vas a salir con vida de aquí, de este mundo. Hermano, nos va a comer un tiburón, una bala perdida, te vas a caer en la bañera. De alguna manera vamos a salir de este mundo. Sabemos cómo llegamos a este mundo, pero no sabemos cómo nos vamos a ir. Amén. Pero lo mejor que tenemos que hacer es estar preparado cuando lleguemos al cielo. Que el cielo fue una falsa, que no existe el cielo, que no sé qué, que esto, que el otro, y vas y ya no existe, ya no hay vida más allá. Qué bueno, gloria a Dios. Qué bueno que no hubo nada de eso. Pero y si sí, y la única oportunidad que tenías de escuchar la palabra de Dios y hacerlo bien, y era tu boleto a la entrada, y no lo hicimos aquí en la tierra, qué amolada nos vamos a llevar cuando lleguemos allá. Señor, ¿dónde está su boleto? No, es que yo no pensé que no había vida aquí. Allá la tuviste la oportunidad, tenías allá un cuate que te hablaba todos los domingos, te decía la palabra de Dios, pero no lo escuchaste, te dormías y esto, lo otro, masticabas chicle, te quedabas ahí, ibas a fiestas, en vez de ir ahí, ibas a la pulga, pero tuviste la oportunidad. ¿Qué pasó? Todos vamos a tener esa oportunidad, hermano. Amén. Y si no existe el cielo, como dije, qué bueno. Yo no pierdo nada, porque mucha gente, hermanos, lo hacen el evangelio aburrido. Piensan que venir a los pies de Cristo es renunciar a un montonal de cosas y dejar y volverte a alguien aburrido. Aleluya, gloria a Dios. Dios no es ningún aburrido, hermanos. Él creó los cielos, las estrellas, el mundo y todo lo que en él habita. Amén. Dios no es ningún aburrido. Dios es el arquitecto de todos. Pero muchas veces nos concentramos en eso. Es que ser cristiano significa dejar aquello, significa dejar a lo otro, me va a prohibir esto, me va a prohibir aquello. ¿Cuándo Dios te va a prohibir algo? Dios no te prohíbe nada. Amén. Dios lo único que hace, te enseña a conocer el bien y el mal. Tú y yo decidimos qué queremos para nuestra vida. Dios en ningún momento, hermanos, le prohibió y le circuló el árbol a Adán. Dios le dijo, mira, Adancito, te quiero mucho, te amo, tú eres mi creación perfecta del mundo, pero ¿sabes qué? Puedes comer de todo lo que te encuentras aquí en el mundo, puedes comer. Lo único que te pido, mira, no comas de este árbol que está aquí. ¿Dónde está? ¿Escondido allá? No, no está escondido allá, está aquí en el centro, mira. Ahí está, para que lo mires, para que camines y lo mires. De ese no puedes comer, porque el día que lo comas, conoces el bien y el mal. Y eso es lo que pasa. Fíjense, hermanos, y anote esto si está aquí, porque esto es el pilón que le voy a regalar. ¿Por qué Dios le dijo que iba a conocer el bien y el mal a Adán cuando comiera de ese árbol? Se lo voy a explicar por qué en cortas palabras. Cuando tú y yo cometemos un pecado, lo vemos de una expectativa diferente. Cuando cometemos algo malo, tenemos ahora sí que los pelos de la burra en la mano para darle un consejo a alguien más, porque conocemos de manera personal las consecuencias de eso.
Entonces, cuando alguien hasta se salen las lágrimas y te dice, por favor, jovencito, no hagas esto, mira, yo ya pasé por esto, más vale que lo creas porque tú eres el próximo que vas a estar ahí teniendo las lágrimas. Si tienes la misericordia, porque muchas veces no vas a salir de eso. Así es cuando nos pasa, hermano. ¿Y por qué a veces somos tan necios los seres humanos que decimos, es que yo quiero experimentarlo? Aunque no lo decimos, pero ignoramos lo que nos dicen. ¿Sabías que te ahorras un montonal de dinero y tiempo cuando aprendes de los errores de los demás? Amén. Apenas yo a mi esposa le platicaba algo así y le ponía un ejemplo. Le digo, mira, le digo, cuando uno no aprende de los errores de los demás, le digo, es como cuando alguien quiere inventar un teléfono hoy en día. Digo, suena tan estúpido, pero así es. Digo, imagínate que yo quiero inventar un teléfono hoy en día y borro todos los teléfonos que hay y todo eso y hago como que no existe ninguno y empiezo desde cero a hacer el famoso teléfono, sabiendo que ya existe el teléfono y puedo simplemente aprender de los errores que alguien más porque ya está inventado. ¿Por qué yo tengo que inventar algo que ya está inventado? Así nos pasa en la vida. Suena medio, no sé, pero así nos pasa realmente. ¿Por qué yo tengo que hacer algo que alguien más ya pasó las consecuencias y pagó tiempo, dinero, esfuerzo, sufrió para que estuviera la luz eléctrica y por qué yo tengo que otra vez pasar por ahí? Pero así nos pasa. A veces el ser humano, hermanos, somos cabezones y tenemos que aprender de nuestros errores. Amén. Pero así somos. Ok, vamos a terminar entonces y dice el verso 50, ¿no? 50 dice, y los echarán en el horno del fuego. Ahí será que el lloro y el crujir de dientes. ¿Usted ha conocido a alguien así? Esto, hermanos, lo leemos así, pero saben que cuando alguien, yo nomás creo que como 2 veces he visto a alguien así, llorando y con un crujir de dientes, que literalmente el mundo se le cerró, ya no puede hacer nada, ¿sí? Sobre todo la gente cuando está ahora sí que endemoniada, se pone de ese tipo. Entonces, es algo triste que va a pasar en ese tiempo. Pero ahí será ese lloro y ese crujir de dientes porque ya no habrá esperanza. Hoy hay esperanza. La red está echada, la palabra de Dios todavía la tenemos aquí en este mundo, así que tenemos que obedecer la palabra de Dios para cuando llegue ese tiempo podamos nosotros de una manera, cuando se pase esa lista, responder a nuestro nombre, dice un cantito viejo, y decir presente.